¿Sí ven todos, verdad? Sí. Muy bien. Mi nombre es el doctor Raúl Sarmiento y soy el médico que lo va a apoyar durante dos clases, que va a ser la clase del día de hoy, la clase del día de hoy, si mal no recuerdo. Pues básicamente lo voy a hablar acerca del dolor. No puede haber una cirugía sin un manejo integral de este. Y básicamente lo voy a dividir en dos, porque también voy a dar clase en el siguiente tetra. En el siguiente tetra vamos ahora sí a plantear esquemas, por ejemplo, de analgesia integrativa. Recuerden que hay muchos medicamentos farmacológicos que tienen también diversas acciones, como la ketamina, por ejemplo. No sé si alguno ya ha trabajado en una clínica, tiene nociones, cuéntame su experiencia al respecto. ¿Alguien ya trabaja en clínica? La mayoría, creo. ¿Sí? ¿Y qué hacen? ¿Qué han hecho en clínica? ¿Qué han conocido del dolor? Les mandé leer unos archivos que eran casi 50 páginas, que es bastante, pero a la vez no mucho. Cuéntenme, ¿tienen dudas? ¿No lo leyeron? ¿Sí lo leyeron? ¿Cómo les fue? Sí, lo leí anoche, está súper interesante. Que sí hay unas cosas que como que no llegué a entender, por ejemplo, las diferencias entre gatos y perros. Sabía nada más que era como que más facial y en perros es más entero en todo el cuerpo, ¿no? Pero nada más esa es la diferencia. No, más. Bueno, chicos, lean mucho, siempre hay que promover la lectura fuera de la clase, porque es la única manera, la educación continua es la única manera en la cual ustedes van a ser mejores que el día de hoy. Hay muchas dudas y recuerden que la universidad creo que solamente les da el contexto de poder identificar cuál es la diferencia nuclear de un gato, y eso es todo. Y el resto de cosas los van a adquirir fuera de ahí. Pero también va a ser su responsabilidad a través de una educación continua seguir creciendo de esta manera. De hecho, es la manera en la que he llegado a ser propiamente como soy. Yo me dedico a tres partes. Esta presentación se la vamos a pasar, entonces no hay necesidad como de grabar ni nada, ¿ok? Como les comenté, mi nombre es el doctor Raúl Sarmiento. Yo me dedico precisamente a fisioterapia y a manejo del dolor. También trabajo con tanatología. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2020. Justamente en pandemia me tocó todo el egreso. Asimismo, tengo es un internado y un intercambio académico de la Universidad Austral de Chile, en Chile propiamente. Lo iba a hacer con doble titulación, pero COVID y problemas políticos del país. Y eso nomás, yo me dedico precisamente a esta parte de fisioterapia, si bien abordo y hago clínica de pequeñas especies a diario. Precisamente mi fuerte y mi desarrollo se precisa en esas tres áreas, ¿no? Entonces, para manejar o para hablar precisamente acerca del dolor, vamos a ver qué es lo que ustedes conocen como dolor. Traten de soltarse un poquito más y de hablar. Yo sé que cuando viene un médico diferente a dar clase y que no los conoce y así, suelen ser nosotros como alumnos, pues nos choquea y hace que seamos un poquito más introvertidos, pero esta clase viene con el objetivo de charlar acerca de esto y retirar tabús y hablar realmente de lo que ustedes conocen del dolor. Además de esto, pues ya les mandé una previa infografía para que ustedes puedan leer al respecto. De estos cuatro perritos, ¿quiénes creen ustedes que no sufre dolor? ¿Tienes la lista? Bueno. ¿Quiénes? ¿Qué es el dolor? Una experiencia desagradable. ¿Okay? ¿Qué es el dolor? Es una sensación. ¿Sí? Y de estos perritos, ¿quién no está sufriendo dolor? Yo siento que primero de los de abajo. ¿Qué? Ajá, ok. ¿Por qué? Pues porque ya se está como tratando como tal y no se ve como en sus rasgos, no se ve como si tuviera dolor. A diferencia del perrito que está como más así, el otro está agresivo y así. Okay. Bueno, yo creo. Entonces un perrito agresivo está sufriendo dolor. Puede llegar,
depende también, porque si lo tocas a donde le duele, pues sí, puede responder de esa manera. Ya también depende del temperamento de la mascota. Si el perrito es agresivo, pues... Sí, totalmente. Miren, cuando hablamos del dolor, siempre poder definir propiamente el dolor es muy difícil porque estamos asumiendo lo que creemos que otros seres vivos viven y padecen en ese momento. Entonces hablamos también de sufrimiento, pero siempre es subjetivo, siempre es subjetivo. Y a pesar de que actualmente se tienen ya delimitados cómo es que los seres vivos pueden expresar dolor, no lo hacen como nosotros, y esto va a ser también siempre su tarea como médicos, porque muchas veces los tutores van a venir con ustedes precisamente pensando que el paciente no tiene dolor o sí tiene dolor, y va a ser precisamente su tarea poder descifrar si realmente es así. Y esto es tanto en la clínica diaria. Recuerden que como estudiantes, incluso como egresados, muchas veces su primer empleo en una clínica va a ser como médicos internistas o médicos pasantes, y no siempre están en consulta haciendo precisamente medicina interna. Entonces, pues, su tarea o su primer contacto por lo general en clínicas es desde este otro contexto en el cual ustedes no tienen nociones de lo que dice el cliente directamente. Pero va a ser bien importante para ustedes poder, y esto lo hacen con la práctica, con mucha experiencia, poder descifrar lo que realmente para el doctor es dolor. Y es que muchas veces uno precisamente piensa que los pacientes están así, como por ejemplo las vacas las vacas y los perros no lagrimean o no lloran propiamente cuando hay dolor. Yo creo que el maestro Gonzalo dijo que el dolor ajeno es el que menos duele. Sí, ajá y no. Sí, o sea, a final de cuentas, poder definirlo ha costado tan mucho para la ciencia precisamente por esto, porque estamos asumiendo. Entonces, precisamente, cuando nosotros tenemos animales, cuando nosotros tenemos pacientes ABCD, aquí todos se van a dedicar a la clínica de pequeñas especies. ¿Hay alguien que se vaya a dedicar a otra cosa? Bueno, esta clase está precisamente dedicada a pequeñas especies, perros, gatos, pero no estoy tocando temas como animales no convencionales, aves y grandes especies. Si ustedes quieren que lo toquemos, la próxima visita puedo traer infografía al respecto, pero como no me dedico a esa parte, no es algo de lo cual yo les pueda hablar como una experiencia propia. Entonces, además de esto, nosotros como médicos también asumimos lo mucho que puede llegar a sufrir un paciente durante su visita. Entonces, en este estudio es un paper muy bonito. Todos, ¿alguno de aquí no habla inglés? ¿O batalla para leerlo? Digo, igual que existe Google Translate. Muy bien. Muchos de los papers que les voy a compartir son de free link, están abiertos al público, o si no los pueden usar, pues ahí de todos modos. Pero está en inglés y aún así los pueden, hay una opción en Google Translate en el que lo pueden transformar a español, ¿no? Y muchos de los papers que les voy a compartir precisamente están en inglés. Este paper esta publicación me gusta muchísimo porque habla acerca de la perspectiva de médicos y tutores respecto a la cantidad de sufrimiento que puede llegar a padecer un paciente. Y si bien en este paper lo ejemplifica con un montón, bueno, la toma de muestra es con muchísimas razas de perros, se toma la conclusión que tanto médicos como tutores piensan que perritos muy grandes como un gran danés, como un golden, son pacientes que son más, que sufren menos dolor, pero en comparación con perritos más pequeños como un pomeranian, un chihuahua, un tekel, son pacientes que llegan a sufrir más dolor. Pero esto no es así. Recuerden que nuevamente cuando hablamos de dolor estamos asumiendo la experiencia de otros seres vivos y no es que sufran menos dolor. Todas las especies, todos en todo momento sufren o pueden llegar a sufrir este malestar. Sin embargo, las expresiones o la manera en la que ellos lo toleran es bien difícil, bien diferente. Si bien sabemos que con equinos, ese tipo de seres vivos pueden llegar a fallecer de un dolor por un cólico, que es algo muy común, eso no pasa en otras especies. Entonces hablamos de índices generales de tolerancia al dolor. Y si bien hay pacientitos como los grandanés que suelen ser más resilientes a mostrar dolor, eso no pasa en perritos pequeños, eso sí es cierto. Y hablamos de resiliencia, que es la capacidad de poder afrontar esos términos de estrés.
es la capacidad de poder demostrar que estamos teniendo un padecimiento. Y esto es bien importante porque en medicina felina es algo que pasa todo el tiempo. El gato es muy difícil poder diagnosticarlo porque los felinos en general es difícil poder que ellos demuestren un malestar físico y sobre todo el dolor. Por ejemplo, con pugs, no sé quién aquí ha tenido experiencias con esta raza de perritos o quién tiene pugs. Bueno, los pugs son perritos que todo el tiempo quieren jugar. Todo el tiempo quieren atención, son pacientes muy activos, pero al mismo tiempo son también pacientes que les es difícil poder mostrar cuando hay dolor y cuando lo tienen no les importa. Entonces, cuando nosotros vemos que un pacientito pug está cojeando o está mostrando verdaderamente agresión o dolor al tacto, es porque el dolor ya es tan intolerable que ya lo está demostrando, ¿no? Nuevamente va a ser su tarea poder descifrar cómo es que expresa cada paciente de manera individual esto. ¿Okay? Entonces, para verdaderamente ver qué es o cómo describimos propiamente el dolor es dado como, bueno, la CIABET y la ISAB son las asociaciones iberoamericanas y latinoamericanas en el caso de ISABET. Estas nos ayudan o son asociaciones específicas que hablan acerca del dolor. Así como hay asociaciones que hablan de grandes especies, de cerdos, y así, también estas asociaciones son precisamente de línea veterinaria y que se especializan en el manejo de analgesia y anestesia, en el caso de la CIABET. Entonces, estas dos tienen el acuerdo, o incluso la WASABA y también en la OMS mencionan que el dolor es un proceso fisiológico que todos somos capaces de poder sufrir, pero que siempre está relacionado a un daño, al menos cuando hablamos del dolor agudo. La clase que les voy a hablar de manera general el día de hoy habla del dolor agudo y otras cosas las vamos a hablar como después, ¿no? Pero de manera general, hoy vamos a hablar del dolor agudo, cómo identificarlo, vamos a hablar acerca de la descripción, que les quede bien claro que, pues, si hay dolor, hay sufrimiento. Entonces, algo muy curioso de la descripción de la CIABET acerca del dolor es que es un proceso que siempre va ligado a una regeneración. Normalmente, cuando hay daño tisular, siempre el proceso bioquímico y celular que está asociado a un daño tisular, esas mismas vías comparten vías del dolor. Y es que el dolor propiamente es un estilo de alarma para el cuerpo, para comenzar a regenerarse. Cuando no hay dolor, muchas veces se pierde cuando no hay sensación de dolor, muchas veces se pierde esta capacidad de poder regenerarse. No en su totalidad, pero al menos sí en su mayoría. Y ahí entramos, por ejemplo, al dolor crónico, que dice, sí es una enfermedad. No vamos a hablar del dolor crónico el día de hoy, pero siempre se dice que esta es una experiencia y también es una experiencia sensorial. Y hay muchos factores que hacen que el dolor sea percibido. Aquí, en la parte de abajito, en estas cositas azules, de esos círculos, les pongo las características que siempre hacen que se pueda sumar más dolor. Y es que cuando hablamos del dolor, incluso en pacientitos, también hablamos de emociones, porque siempre es parte de... Siempre el dolor conlleva frustración, conlleva, por ejemplo, a pérdida de la capacidad de socializar. Para perritos que tienen, por ejemplo, ansiedad por separación, el hecho de que ellos tengan un padecimiento físico doloroso que le impida poder socializar es algo que genera mucha frustración. Es un ciclo vicioso en el cual potencia su padecimiento. Por ejemplo, también hablamos de los niños cuando fuimos niños en algún momento y nos fueron a poner vacunas, lo estresante que era para nosotros como asociar el olor, asociar la vista, o sea, todos los estímulos visuales, auditivos, todos estos estímulos o todas estas variables es algo que suma más a esta experiencia, porque recuerden que el dolor no es solamente algo que se siente ahí nomás, es la experiencia en vivo. El hecho de que nosotros estemos aquí sentados con el frío, que no haya luz, mi tono de voz, el hecho de que no tengamos proyector, todo esto suma una experiencia única e individual. Y esto es la manera en la cual los pacientes y todos los seres vivos son capaces de poder demostrar dolor. Eso quiere decir que aunque seamos sometidos al mismo daño, pero en diferentes circunstancias, va a ser percibido el dolor de una manera diferente. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta ahorita? Muy bien. Si
tienen dudas las van diciendo, porque este examen, creo que el 60-50% de este examen van a ser preguntas mías, entonces, pues sí, no las pongo muy fáciles, ¿ok? Entonces, bueno, cuando hablamos de tipos de dolor, como les comenté, hablamos del tipo de dolor crónico y agudo. Y el proceso agudo siempre es algo que pasa de inmediato, ¿no? Incluso en patología sistémica. ¿Qué les están llevando ahorita? Sí, patología clínica, clínica de cargos felinos, reproducción y producción de especies mayores. Bueno, entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, patología clínica, cuando hablamos de inflamación, es algo que casi siempre aparece después de un trauma, y no casi siempre, porque en realidad la inflamación es todo un proceso muy complejo, pero es algo que aparece en ese momento, ¿no? Entonces siempre, como les comento, está asociado a un proceso de regeneración. El dolor agudo es algo que por lo general hace que nuestros pacientitos cambien conductas, no solamente en la manera en la cual se desenvuelven con su entorno y sus seres queridos, sino también con nosotros, porque básicamente cuando, como lo comentaba su compañera, cuando hay un dolor, el paciente se puede mostrar agresivo cuando queremos manipular o cuando estamos manipulando la zona. Entonces, todo ese tipo de cambios está relacionado a este dolor. Por otro lado, tenemos el dolor crónico, y se dice que el dolor crónico es un proceso en el cual se pierde la capacidad de poder regenerarse, porque hay cambios dinámicos propiamente en esa enfermedad, como el cáncer, por ejemplo, es algo en el cual esta patología que está ocasionando dolor ya pasó por un tiempo. Normalmente imagínense que hay un reloj, bueno, en realidad hay un reloj biológico que suele regular todo. Así como la apoptosis celular, siempre hay un reloj biológico. Entonces, cuando hay padecimientos que expiran más allá de la esperanza de esa patología, aparece el dolor crónico. El dolor crónico es un proceso en el cual se perpetúa el proceso, y por ejemplo, cuando hablamos de cáncer, pues es un proceso en el cual se está perpetuando la inflamación, la producción de citocinas, es un proceso en el cual está pasando más allá del promedio de vida de esa enfermedad. Háblese, por ejemplo, de casi 3 meses, de hecho, por lo general, se tiene como promedio muy general, que pues, cuando hablamos de dolor crónico es cuando este padecimiento pasó más allá de 3 meses. Entonces, si llega un pacientito con un tumor a su clínica, o que ustedes están abordando un paciente con un tumor, siempre es un proceso crónico. Siempre es un proceso crónico. Recuerden que cuando nosotros vemos neoplasias o tumorcitos, también es otra cosa. No siempre cuando hablamos de tumores hablamos de cáncer, ¿ok? Pero bueno, es otro tema. Siempre cuando vemos tumores visibles es porque ya hubo un proceso muy importante de manera en la dinámica celular, y ya estamos viendo un crecimiento normal. Eso no apareció en un mes. Por lo general se dice que cuando un tumor se ve visible tenemos un índice de tal vez de 3 a 6 meses en el que ya hubo este proceso, y por eso, aunque ellos hayan visto ese tumorcito hace 2 semanas, ese proceso de tumulación lleva en realidad de 3 a 6 meses como antecedente, ¿no? Entonces, el dolor puede ser siempre de origen inflamatorio, independientemente de si se habla de cáncer, independientemente de si se habla de dolor crónico o de dolor agudo. Nuevamente, retomando el ejemplo del cáncer, el cáncer es un proceso en el cual se pierde este control biológico en el que las células mueren. Entonces, hay una zona en donde las células están creciendo. El cáncer tiene muchas dinámicas en cómo interactúa con los seres vivos, los tumores. Pero solamente el hecho de que el tumor esté allí, solo el hecho de que esté presente, ya te está ocasionando una alteración en el cuerpo. Y como la mayor parte de los tumores son vasculares, siempre generan, hablando de TBT por ejemplo, siempre generan un proceso inflamatorio, porque las citocinas, todo este jugo bioquímico y todos estos químicos que producen las células normalmente, cuando se habla de tumor, es algo completamente anormal, y esto promueve inflamación. No porque hay una lesión, ese es un ejemplo perfecto de cuando hay inflamación, pero no hay una lesión tisular. Entonces siempre va a haber inflamación cuando hay dolor, o más o menos cuando hay inflamación hay dolor, así de simple. Si su paciente es quirúrgico y ustedes acaban de hacer una cortada,
mecánica, química, térmica, siempre va a haber dolor. Eso gravísimo. Si hay inflamación, hay dolor. No importa de qué origen. Cuando hablamos de dolor agudo, hablamos de nocicepción. Y eso es algo que vamos a entrar a profundidad más adelante. Se dice que la nocicepción es este proceso en el cual percibimos el dolor. Así de simple. Y vamos a disolver un poquito más esta idea más adelante, una vez ya teniendo las bases de qué es lo que pasa con el dolor. En el caso del dolor crónico, como les comenté, el dolor crónico siempre es un proceso patológico, siempre es algo anormal. Y tiene tiene tres orígenes. Ya hablamos de que puede ser inflamatorio, pero también puede ser neuropático o nociplástico. Esos dos conceptos los vamos a hablar también un poquito más adelante. Cuando hablamos de un dolor neuropático, eso quiere decir que el dolor viene relacionado a una alteración específicamente de las neuronas, en general. Entonces, por ejemplo, si ustedes alguien de aquí conoce a alguien que tenga problemas de la lumbar, que tenga dolores de espalda o así, ¿sí? Bueno, ese es un tipo de dolor neuropático. Normalmente cuando tenemos alteraciones directamente en el sistema nervioso, háblese de médula, háblese, por ejemplo, las personas con quemaduras. No sé si alguna vez han tenido pacientes así, pero cuando tenemos quemaduras muy fuertes, grado 3 en el cuerpo, muchas veces tenemos dos opciones, ya sea que los pacientes pierdan la capacidad de poder sentir dolor, o ya sea que los pacientes tengan hipersensibilidad. Entonces, este es un tipo de dolor cuando tenemos una alteración en cualquiera de las vías del dolor, ya sea arriba, en el cerebro, o ya sea en el resto del cuerpo. Y cuando hablamos del nociplástico es casi lo mismo, pero diferente. Es cuando tenemos alteraciones en la neurona específicamente. Por ejemplo, cuando tenemos operaciones en la médula, que nos quitan un disco así, ahí tenemos dolor neuropático. ¿Ok? Pero cuando tenemos dolores por quemadura, ahí sí tenemos una alteración en cómo está estructurada los receptores del dolor. Ahí la neurona propiamente está teniendo alteraciones. Cuando tenemos pacientes por moquillo, por ejemplo, ahí vamos a tener dolor nociplástico, porque la configuración normal de la neurona se altera. Nuevamente, eso es lo que vamos a ver más adelante, no se estresen, pero más o menos, de manera general, piensen que el dolor crónico siempre es por un proceso inflamatorio y por una alteración directa del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta ahorita? Bueno. Cuando hablamos del dolor, siempre hablamos de bienestar animal. Como les comenté, el dolor es algo que nos genera sufrimiento en cualquier etapa. Y como médicos, para hacer su tarea, siempre buscar el bienestar. Cuando viene un paciente con ustedes, lo primero que deben de ustedes tener como objetivo es precisamente el bienestar. El bienestar del paciente es lo primero, independientemente de estatus financiero del doctor, independientemente de cuántos pacientes vive, independientemente de su capacidad para poder recetar, siempre deben hacer lo mejor. Y no se culpen, porque yo sé que cuando hablamos de medicina es algo muy difícil. Y muchas veces pensamos las cosas cuando estamos en consultorio. Y muchas veces nos genera frustración porque creemos que sabemos que podemos hacer más por el paciente, pero en nuestro estado actual no podemos. Eso genera mucha frustración como médicos, ¿no? Entonces, siempre piensen que ustedes hacen lo mejor posible por los pacientes y no sé, siempre la prioridad es el hoy, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, que vienen nuevamente con cáncer, siempre, muchas veces pensamos de que no, es que ayer pudo haber estado mejor. ¿Okay? No, entonces ustedes piensen en qué lo pueden hacer hoy, no ayer. Y eso también los hace ser a ustedes más empáticos y más responsablemente afectivos con ustedes mismos, porque no hay que culparnos de que no pudimos hacer ayer, sino de lo que podemos hacer hoy. Solo somos responsables del hoy. ¿Okay? Eso es bien importante, porque el bienestar animal tiene un impacto muy importante en nosotros y genera frustración cuando no podemos hacer nada, cuando el doctor es negligente, cuando el doctor no tiene dinero, y es solamente su responsabilidad, no mía, no de sus compañeros, no de los doctores, no de nadie más, solamente es su responsabilidad tener que hacer las bases con esto que les estoy comentando, que parece ser algo muy revuelto, pero les va a tocar, se van a acordar de ese momento. Entonces, el bienestar animal tiene recuerden que existen las 5 libertades
si ustedes quieren dedicarse a esta parte de bienestar animal, les recomiendo estas dos organizaciones que, al igual que las asociaciones que vimos que hace unos momentos, son organizaciones que se dedican específicamente al manejo del bienestar. En el caso de esta de acá, no me acuerdo del nombre, se dedica específicamente a bienestar animal cuando hablamos de animales de producción, cuando hablamos de procesos, por ejemplo, de una ambulancia segura para pacientes de producción, cuando los personas que quieren ser médicos, es muy importante, o si es súper relevante que puedan llegar a tener un conocimiento acerca de un manejo precisamente libre de sufrimiento y libre de miedo cuando hablamos de eutanasia en pacientes grandes. Entonces, cuando hablamos de bienestar animal, siempre están esas 5 libertades. Y se dice que el dolor impacta absolutamente todas. Si bien hay de estas 5 libertades, hay una que específicamente habla acerca de la libertad de enfermedad y patologías, pues bueno, asimismo, como habla de esto, habla específicamente de la libertad del dolor. Pero recuerden que siempre es un ciclo vicioso. También está, por ejemplo, la libertad de, perdón, un ejemplo bien sencillo. Son 5 libertades, ¿no? Que habla acerca de salud, medio ambiente, comportamiento, nutrición y estado mental, ¿no es cierto? Si tenemos un pacientito con cáncer, ¿cuál de estas no va a tener alteraciones? Entonces, ¿qué pasa? Que para ello la conventa. Es un paciente con cáncer. ¿Ustedes creen que coma bien? ¿Ustedes creen que esté estresado? Sí. Muy bien. Usted hablese de, vamos aquí, ¿no? En salud. ¿Tiene dolor? Muy posiblemente. ¿Es una enfermedad? Es una enfermedad, es una patología. Medio ambiente. ¿Ustedes creen que ese paciente convive como lo haría normalmente con su tutor? ¿Conviviría normalmente con los otros perritos? ¿Con sus congéneres? No. Y comportamiento, conductas propias del animal. Aquí es bien difícil porque cuando hablamos de bienestar siempre se da viceversa, que por ejemplo si los perros provienen de los cánidos, son siempre animales que deberían de ser una casa, pero no necesariamente, porque no estamos hablando específicamente. Ese es otro tema, yo creo una discusión muy grande, pero lo que voy es difícil es relativamente difícil poder saber cuál es el comportamiento propio de nuestro animal, de nuestro paciente. Entonces, háblese de comportamiento propio, no solamente de lo que el paciente de manera individual hace. O sea, da paseos diarios, el paciente come a ciertas horas, el paciente, no sé, levanta la patita para hacer el baño. ¿Creen que todos esos comportamientos propios de su paciente continuarían estando igual? Muy bien. Entonces, siempre que hay dolor, siempre se van a enterar todas estas dinámicas. Y eso va a generar frustración en el tutor y en el paciente. ¿Sí quedó claro? No importa la raza. Como les comenté, el dolor, independientemente de cuál, háblese solamente de dolor, no importa si es agudo o crónico, siempre tiene una fase emocional. Nuevamente, la pérdida de esta capacidad de poder socializar, interactuar, comer, el hecho de que el dolor sea incapacitante y ni siquiera les permita poder levantarse y comer o evacuar, es algo que genera mucha frustración en los pacientes, genera miedos, es la razón por la cual muchas veces cuando hay dolor y hay agresividad no se genera porque ellos no quieran ser tocados, sino porque tienen miedo. El miedo es un sentimiento relacionado a un futuro. Y el miedo casi siempre puede llegarse a pensar que es ansiedad, porque propiamente una ansiedad es precisamente, la ansiedad, pues se describe como ansiedad, el proceso en el cual actuamos en base a un futuro adverso, que sea solamente la posibilidad, una idea. Bueno, el miedo es más o menos de esa manera. Entonces, casi siempre cuando hay agresividad en pacientes con dolor, es por miedo. Y es que ustedes hay que demostrar, y también es por mucha práctica, ¿no? O sea, uno se da cuenta cuando el paciente es el diablo y otras veces y no nos quiere, porque hay pacientes que sí lo son. Por mucho manejo de bienestar y de dolor que hagamos, pues hay pacientes que son el diablo en persona. Y hay otros que no, hay pacientes que genuinamente sienten o se muestran agresivos porque tienen tanto dolor
que tocarnos les hace causar algo más adverso que estar en una clínica. A nadie, y quiero que esto quede bien claro, a nadie les gusta que los visite su médico. Ningún animal va a decir, se va a levantar y va a decir, hoy voy al médico, me encanta, es algo que me gusta muchísimo ir a mi doctor, entonces hoy voy a que me inyecten y me pongan vacunas. Eso a nadie le gusta, ningún paciente lo hace. Entonces, cuando tenemos pacientes con pavor, es algo muy fuerte, ¿no? O sea, imagínense la diferencia entre poder preferir estar presente con ustedes que ser tocados de manera general. Y bueno, obviamente cuando tenemos dolor, pues es un dolor incapacitante de manera general, ya sea funcional o propiamente emocional o propiamente físico. Y cuando no tenemos dolor, hay muchas otras cosas que sí pueden estar presentes. Eso va a ser su idea poder diferenciarlo, ¿no? Cuando no hay dolor, los pacientes juegan, hay diversión, hay interacción social, no hay lamentos exagerados, el paciente está comiendo en horas adecuadas, tenemos comodidad, el paciente genuinamente se ve cómodo existiendo independientemente de donde esté. Y bueno, hay placer, o sea, el paciente propiamente vemos que tiene un bienestar. Se ha notado en el caso de los felinos que el enriquecimiento ambiental es algo muy importante que puede definir cuando un tratamiento de analgesia es diferente a otro. Como les comento, la experiencia no es todo. El dolor es una experiencia y va a ser su tarea hacer que ese dolor, es nuestra obligación ética hacer que ese dolor sea menos. Entonces, no importa que el tutor no tenga dinero, no importa que el tutor no sé, sea negligente, su tarea siempre va a ser el bienestar del paciente. Entonces, pónganse como objetivo, si ustedes llegan a hacer medicina interna, llegan a ser médicos que hacen consultas, pónganse la tarea de que si el paciente viene con dolor, no importa qué es lo que vayan a hacer a continuación, no importa el motivo del dolor, que ese paciente se vaya sintiendo menos dolor después de que vengan con ustedes, ¿no? No importa que la persona no quiera pagar la cirugía, no importa nada. O sea, su objetivo va a ser que ese paciente se vaya a casa en esa primo consulta, lo denominamos primo consulta a la primera consulta, sintiendo un poquito menos de dolor, ¿ok? Entonces, se dice que el enriquecimiento ambiental es algo que cambia por completo la experiencia. ¿Qué más me gustaría a mí que aquí tuviéramos de que aromaterapia? A mí me encanta y es parte también de la medicina felina que hago mucho, como controlamos a los pacientes si tenemos un adecuado control y enriquecimiento ambiental, ¿ok? Y si bien no vamos a controlar específicamente al paciente, sí podemos tener un impacto en cómo se desenvuelven con el tutor, con el ambiente y con nosotros mismos. Entonces, ¿qué más quisiera, por ejemplo, aquí? Que tuviéramos el proyector y que todos tuviéramos como, por ejemplo, no sé, imagínense con luz cálida. Yo me lo imagino así, de que con luz cálida, aromaterapia, como imagínense un olor, por ejemplo, a lavanda y cítricos, que el piso fuera que tuviéramos calefacción, que tuviéramos alfombra y que tuviéramos unos sillones para estar. O sea, es un área más diferente esto, la interacción, cómo se sienten cómodos. Pues bueno, así como lo imaginamos en este momento, también va a ser el impacto que vamos a tener y va a ser nuestra responsabilidad cambiar en el consultorio y en su casa. Entonces, indicaciones como, por ejemplo, no sé, ¿han visto esos hobbies que son como tatamis en los que suelen hacer ejercicios? Bueno, si el paciente tiene mucho dolor y los tutores no tienen dinero como para comprar un tapete térmico o así, pues bueno, ustedes pueden mandar a comprar esos tatamis y que le pongan pues arriba sus cobijitas normal, y eso va a hacer que aunque duerman en el piso, sienta mucho menos frío. Entonces, este tipo de cambios ambientales que parecen ser bien poco significativos, en realidad, cuando lo vemos de manera global, sí tiene un impacto muy grande en cómo el paciente, además de la terapéutica farmacológica que ustedes van a hacer con ese paciente, realmente va a haber un cambio. ¿Sí se está entendiendo como el objetivo? Sí. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de dolor, siempre tenemos un montón de limitaciones. Ya sabemos que si hay dolor, el paciente no va a comer adecuadamente, no va a tener interacción, va a tener frustración, va a tener agresividad, y va a haber un montón de limitaciones en general en su bienestar.
Pero ¿qué más pasa? Bueno, se dice que cuando hay dolor se activan vías simpáticas de manera general. Recuerden que hay, y eso va a ser tarea de ustedes, hay sistema nervioso central, periférico, simpático y parasimpático y todo eso, ¿no? Entonces, hay muchas alteraciones cuando hay dolor y muchas de ellas es la incapacidad de poder llegar a tener una regeneración celular adecuada. Si bien yo les comenté que cuando hay inflamación hay dolor y el dolor siempre es una alarma para regenerar, pues bueno, no siempre y depende del origen del dolor y del origen del daño. Muchas veces cuando hay tanto dolor impide que haya una regeneración adecuada. ¿Por qué? Imagínense que el perro se cortó, pero se está lamiendo. Y ustedes hacen todo el tratamiento con desinflamatorios, analgésicos, antibióticos, pero no le ponen recollir y salir al perro. Y el perro está lamiendo, y lamiendo, y lamiendo. Entonces hace un ciclo vicioso en donde el perro se está promoviendo más inflamación, más dolor y puede haber una limitación en la manera en la cual se está cicatrizando, no se está reparando ese daño tisular. Viendo desde esta parte de aquí para acá, tenemos un montón de limitaciones. El dolor causa muchos problemas, causa alteraciones cardiovasculares y esto, si de por sí ya tenemos un paciente con trastornos que ya sea un paciente cardiópata, pues evidentemente vamos a tener más arritmias, más problemas cardiovasculares. Si tenemos un paciente que, por ejemplo, tiene cáncer, hay muchas situaciones relacionadas al dolor que causan vasodilatación. Entonces, si tenemos cáncer y vasodilatación, es un paciente con una alta tasa de poder que ese tumor, sea metastásico, ¿no? Entonces, se mueva a través de los vasos sanguíneos a otro lado. Siempre que hay dolor hay estrés, entonces la frustración, el estrés, la hormona del estrés es Cortisol. excelente. ¿Qué hace el cortisol? Cuando hay situaciones estresantes se libera. ¿Pero qué hace? Pues incrementa como... no sé cómo decir, pero... No pasa nada, es bien complejo de hecho la fisiopatología. Hay un libro que les voy a pasar, está como en 1800 más o menos. Lo voy a hacer la doctora Pamela y habla acerca de fisiopatología, es un libro de medicina humana. Se lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si bien no está dirigido a personas, no está dirigido a línea veterinaria, es un complemento excelente porque habla acerca de todas las vías renales, hepáticas, metabólicas, y es algo que les va a ayudar muchísimo a poder comprender por qué un paciente con enfermedad renal también es un paciente que tiene problemas de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, de manera general la dinámica que ocasiona el dolor hace que los pacientes tengan muchas limitaciones y esta diapositiva específicamente habla acerca de todas estas limitaciones por estrés, cuando hay cortisol, cuando hay cortisol en tasas elevadas más allá de la media. Tenemos, por ejemplo, inmunodepresión y los pacientes los hace propensos a tener otros padecimientos. Entonces, sí hablamos de una dinámica muy compleja, porque precisamente el dolor es esta experiencia que va más allá de simplemente estar ahí presente. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito acerca de los dilemas éticos. Cuando hablamos de dilemas éticos, es bien importante poder estar conscientes de que hay procedimientos que pueden llegar a causar dolor en el paciente. Y háblese siempre de las amputaciones. Toda amputación es un proceso que incluso haciéndolo de la mejor manera del mundo, con el mejor cirujano del mundo, siempre puede haber alteraciones porque hay nervios importantes que están relacionados a ese cuerpo y que muchas veces, aunque hagamos un corte quirúrgico y definimos adecuadamente ese nervio, pueden haber terminaciones nerviosas presentes en esa parte de ese muñón que aún genere dolor, no solamente porque tenemos... ¿Ya se van? No, yo quería ok. No solamente porque tenemos, por un lado, el proceso psicológico en el cual está el miembro fantasma, sino así como hay un proceso psicológico del miembro fantasma, también hay un proceso fisiológico de ese miembro fantasma, en el cual causa dolor, causa la sensación, aunque yo no esté presente aquí, porque hablamos de una alteración en las terminales nerviosas de ese muñón.
todas las amputaciones están prohibidas en medicina veterinaria y causan precisamente dolor. Y entran dentro de un espacio de dilema ético, porque pues si viene el señor Buchón a apuntarnos con el arma y decirnos que quiero que le corte las orejas a mi perro, pues él ya, tú decides entre tu vida y el perro, ¿no? Pero sí siempre estén conscientes de que va a causar dolor. Háblese del corte de uñas, el corte de la cola y el corte de las primeras palancas en los gatos. Es bien importante. De hecho, yo actualmente abordo a 3 gatitos que tienen amputación de primeras falanges, que son gatitos que en general en su vida no son gatitos, ¿no? Tienen muchas alteraciones. Y esto último, si bien el perro así de que pitbull con las orejas cortadas, siempre vamos a ver bien bellacoso con buchones. Por otro lado, en el caso de los gatos, siempre va a tocar de que se las ampetrinas, porque no quiere que el gato rasgue sus sillones y así. Entonces, esto causa mucho dolor y el gatito suele ser un paciente que no es activo porque le causa tanto dolor tener que moverse de manera general que es un paciente menos activo. Y esto ya de por sí está haciendo un montón de alteraciones generales, sociales, causa frustración, estrés, miedo en el gato. Entonces, como yo les comenté hace ratito, parte si hay dolor, no hay bienestar animal, y parte de su tarea a partir de ahora es que en esa primoconsulta no haya dolor. También hablamos de que si este dolor se perpetúa mucho, pues hay un sufrimiento muy importante que afecta por completo la calidad de vida de los pacientes. Y si hay sufrimiento, no hay calidad de vida. Y eso es bien importante y poder plantearnos, no solo nosotros mismos, sino también a los tutores, que muchas veces, aún con el mejor procedimiento del mundo, el paciente no va a tener una calidad de vida adecuada. Y háblese de calidad de vida cuando tenemos piensen siempre en las 5 libertades, ¿no? O sea, puede ser un pacientito que, por ejemplo, no sé, imaginen que es un pacientito. Hace poquito me tocó un caso muy fuerte que es un gatito que han escuchado que los gatitos cuando hacen frío se quedan debajo de los autos y cuando los encienden pues causan alteraciones. Bueno, me tocó un caso de un gatito en el cual debido a esa fracción se le había arrancado toda la piel del miembro y además de esto tenía una fractura muy importante de la rodilla de ese mismo lado, el derecho. Entonces me decía el tutor, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo operarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahí yo le comenté los manejos que podíamos hacer respecto a analgesia, quimioterapia y manejo integral de heridas, ¿no? Pero yo le comenté que la rodilla, sí o sí, había que operarla. Todas las articulaciones, cuando tenemos fracturas importantes, pueden llegar a generar osteoartritis en un futuro y que lleguen a generar dolor crónico. Entonces yo le comenté que si no tenía dolor para operarlo, pues ese paciente no iba a tener calidad de vida. Y me decían, sí, pero va a pegar, o sea, si guarda reposo, ya porque el señor me había comentado que ella había tenido ella había tenido mascotas en las cuales se traumatizaban, guardaban reposo y en un par de meses andaban con su. Y eso es cierto, pero ¿qué nivel de sufrimiento o qué pérdida de calidad de vida van a estar teniendo esos pacientes? Eso ustedes van a tener que evaluarlo, van a tener que hacer las bases con ello y también planteárselo al tutor, ¿no? Entonces, siempre cuando se habla de el deber, tal cual como lo dice ahí, ¿no? De que el deber ético se relaciona con el hecho de que el dolor causa sufrimiento y es nuestra obligación la prevención y alivio del sufrimiento. No sé cómo se gradúen aquí, pero normalmente cuando uno se gradúa de una licenciatura, firman y leen como un acta, ¿no? Que es como el acta de ya voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser arquitecto y como profesión yo debo de fomentar tanto. Bueno, en medicina veterinaria se habla específicamente del fomento del dolor y que es nuestra obligación ética y moral, bueno, ética específicamente, poder atenuar ese dolor. ¿Ok? Entonces, también continuamos Estamos continuando hablando de ética profesional y ahora háblese de gold standard. Se le va a denominar siempre gold standard al proceso que es como el ultimátum para un problema. Por ejemplo,
puede ser diagnóstico, puede ser terapéutico, puede ser de manejo, etc. Por ejemplo, no sé, si ustedes tienen un paciente con fractura, el gold estándar diagnóstico serían radiografías. ¿Ok? Si ustedes tienen leptospirosis, bueno, ya más complejo. Si ustedes tienen leptospirosis, el gold estándar es un cultivo o una PCR. Es como el proceso que va a hacer que ese manejo sea como efectivo. Eso es un gold estándar. Y también tiene un manejo terapéutico. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un paciente con anemia, el gold estándar sería no solamente identificar el origen de esa anemia, pero si tenemos una anemia así de que es súper fea, el gold estándar sería una transfusión sanguínea. Bueno, muchas veces ese gold estándar no va a ser posible aplicarlo, porque cuando lo vamos a aplicar va a disminuir la calidad de vida de ese paciente. Por ejemplo, tenemos un paciente geronte que tiene cáncer y tuvo cáncer de mama, bueno, más bien tiene cáncer de mama. Es un paciente que ya se le hizo una mastectomía, es un paciente geronte, es un paciente que está reincidiendo, se le hizo la mastectomía y otra vez están volviendo a salir neoplasias. Es un paciente cardiópata y el gold estándar es operarlo, es retirar esos tumores. ¿Ok? ¿Lo operarían? Pues no. Digo, al final de cuentas ustedes no lo operan, lo opera el doctor. Al final de cuentas ustedes lo deciden por el tutor. Es el tutor el que... Mi filosofía como médico es como arrojar las cartas y es el tutor el que va a realmente tomar esas decisiones. Y quien es realmente dueño, bueno, no dueño, pero quien realmente es responsable del bienestar de ese paciente no son ustedes. Y eso es también algo muy difícil de poder hacer las paces, ¿no? O sea, el hecho de quien realmente responde anímicamente, emocionalmente, financieramente, legalmente por ese paciente, solo es el tutor. Y ustedes como médicos tienen el objetivo de hacer un acompañamiento integral y que los tutores puedan tomar las decisiones desde la información, porque básicamente ustedes están para guiar al tutor y darle toda la información posible y que sea el tutor el que diga, bueno, yo no quiero operar porque esto y esto. Y es completamente válido. Pero muchas veces no vamos a poder hacer o no se va a recomendar hacer un gold estándar, aunque se diga que esto, volviendo a este ejemplo, la única manera en la que ese paciente tenga menos dolor es retirando sus tumores. Pero es un paciente tan complicado que haciéndolo muy posiblemente va a fallecer durante el procedimiento, o puede que no fallezca, pero también si es un paciente con metástasis, existe la probabilidad de que aún operándolo vuelvan a aparecer tumoraciones. Entonces, a esto que aún en un dilema, o sea, entramos en un dilema ético del deber ser y lo que realmente queremos hacer. Muchas veces también cambiando un poquito el tema, muchas veces también cuando queremos salir de veterinaria, queremos hacer todo queremos comernos, queremos comer el mundo, queremos hacer todo, queremos entrar de la cirugía, queremos entrar a la clínica. Entonces muchas veces vemos o leemos información de que alguien nos dijo o leímos por ahí que si nosotros aplicamos en un paciente que tenga moquillo el antibiótico va a funcionar. No sé si han escuchado de la solución de plata para moquillo. No, bueno. Imagínense que hay un procedimiento súper imaginando que hay un procedimiento súper innovador para el tratamiento de qué cosa. Bueno, ahí vamos a tener la incógnita de realmente lo hacemos porque hay fundamentos y tenemos experiencia, o solo lo queremos hacer porque es la única manera en la cual podemos experimentar. Ningún paciente es un experimento, ninguno. Entonces tienen que tener todas las bases y todo el conocimiento, siempre, y sobre todo cuando recién egresamos, va a haber muchas primeras veces, muchas para todo. Y eso es completamente válido, pero no usen los pacientes como experimentos. Si ustedes quieren usar por primera vez, no sé, interferón para el tratamiento de parvovirus o algo así como una quimioterapia,
lean, busquen información, tengan acompañamiento con un médico, apóyense de muchas maneras para que esa primera vez no sea un experimento. Y esto también habla acerca del gold standard. ¿Ok? Entonces, cuando ya lo vamos a dejar para aquí más adelante. Ya vamos a terminar de todos modos por el día de hoy. Cuando hablamos de dolor, también hablamos, y es bien importante para que esta experiencia para el tutor y para el paciente sea muy importante, sea efectiva, sea algo responsable emocionalmente con ustedes mismos, con el tutor. Nuevamente por lo mismo, imagínense la cantidad de frustración que ustedes deben de tener. Regresándonos al ejemplo del pacientito que se había arrancado en la pielcita del miembro. Ese tutor tenía muchas limitaciones financieras que me decían, no lo quiero hacer, pero tampoco quiero operarlo, ni quiero hacer ningún manejo terapéutico que sea más allá de medicación farmacológica. Entonces, se genera mucha frustración para ustedes como médicos saber que el paciente, lo poco que ustedes están dando no es suficiente y se van a sentir que va a haber una emoción de insuficiencia en ustedes mismos muy grandes por el caso clínico, porque el paciente, aún haciendo lo mejor que el tutor les permite hacer, no va a ser suficiente y el paciente siempre va a tener dolor. Entonces, poder que esta información y que el tutor acceda va a depender completamente de ustedes. El hecho de que el tutor pague, el hecho de que el tutor acceda, el hecho de que el tutor tome decisiones en base a la conciencia, siempre va a ser su responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de una atención efectiva, también hablamos cuando abordamos el dolor, siempre lo abordamos desde la manera en la que el paciente entra al consultorio. Así de simple. Desde la manera en la cual el tutor y el paciente se sienten bienvenidos. Entonces, cuando hablamos de una atención efectiva y empática, siempre hay que hacer las paces precisamente con esto, ¿no? O sea, hay que ser empáticos porque aunque el tratamiento gold estándar para tumores de glándula mamaria sea la mastectomía, que es un procedimiento quirúrgico, y el tutor no se lo puede pagar, ustedes tampoco se van a poner en un plan de, pues qué lástima, no vamos a hacer nada porque es lo que hay que hacer. No, o sea, en realidad es parte de ustedes también hacer las paces y poder dar directrices y poder poner límites también es bien importante como médico, y también poder dar otras opciones en base a esto. La empatía es una manera en la cual ligamos y tenemos una relación más íntima con los tutores y el paciente, sino que también es la manera en la cual hacemos que el tutor pueda sentirse más cómodo con las decisiones que toma. Y un ejemplo de esto es la eutanasia. Por ejemplo, regresándonos nuevamente al caso en el caso de este paciente que teníamos está sufriendo un montón el paciente, ya tiene infección y todo esto. Entonces este paciente al final de cuentas lo tuvimos que eutanasiar. Pero me gustó mucho que el tutor hubiese optado por una eutanasia. Entonces es bien diferente poder plantear esta información y que el tutor en ese momento diga, ¿sabes qué? Yo no puedo, vamos a eutanasiar en ese momento. A que se haga el valiente y pase una semana y el paciente tenga una semana con dolor y al final la eutanasia. ¿Okay? Entonces es bien difícil poder que ustedes puedan transmitir y establecer estas limitaciones y esta información, si bien el objetivo de esta atención es que durante el consultorio siempre se sientan cómodos. Entonces, muchas veces los tutores también buscan como validación, y eso es algo que le va a tocar mucho como si se dedican a medicina interna, dando consultas, se van a dar cuenta que los tutores muchas veces quieren ser escuchados, más allá de que quieran hablar de que el pacientito tenga dolor. Me acuerdo una vez que hace como unos 2 años me tocó una tutora que venía por una tercera o cuarta opinión, no me acuerdo cuántas opiniones había tenido. Pero era una tutora que su pacientito tenía tumor en un vaso y que ya lo habían operado y le habían hecho una esterectomía parcial. Y el pacientito nuevamente estaba teniendo alteraciones, ya no quería comer, ya no quería jugar, y así. Entonces ella me decía que cuándo es que ella debería tomar la decisión para una eutanasia, porque el paciente obviamente tenía mucho dolor y aún con la medicación oral inyectada y aún con el manejo terapéutico que ella estaba teniendo, pues no veía una mejoría tan marcada y veía como así el pacientito o tenía polos, o el paciente un día se sentía muy mal, o por otro lado el paciente se sentía tan dopado
que se la pasaba dormido todo el día. ¿Okay? O sea, perdía el cero, que es algo que también pasa con el dolor crónico, ¿no? Los pacientes pierden su cero. Entonces, ella me decía que cuáles indicaciones podía ayudarle, qué es lo que yo quería. Y también es muy importante durante las consultas poder definir cuál es la nube, así le llamo yo, ¿no? De que poder definir qué expectativas tiene el tutor acerca de cómo él cree que ustedes lo pueden ayudar. Es una pregunta clara e importante durante las consultas, que en qué quieren ellos que ustedes le ayuden, porque eso define la nube, ¿no? O sea, que por ejemplo venga un tutor que diga, a mí me dijeron que usted trabaja con CBD y el CBD le va a cambiar la vida al paciente. Entonces ellos tienen una expectativa súper alta y el objetivo es saber si realmente estamos ahí arriba o si hay que bajarla o hay que subirla por otro lado. Entonces, el planteamiento de expectativas en los tutores cuando los abordamos es bien importante. Cuando yo abordo a esta tutora con el paciente de cáncer, que venía por una cuarta, quinta opinión, me acuerdo que yo le hice una pregunta que le hice llorar mucho y yo le pregunté, ¿cuándo es suficiente? Tu paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, tienes manejo con CBD, tienes manejo con anticuerpos, tienes un montón de medicación y tu paciente no está sufriendo. Para ti, ¿cuándo es suficiente? Ese paciente terminó haciendo una eutanasia integral, fue súper bonito todo el proceso, pero muchas veces es la única alternativa. No la eutanasia, no me refiero a la eutanasia, sino muchas veces el hecho de que los tutores se sientan escuchados es suficiente. Es la única alternativa en la cual los pacientes van a tener verdaderamente un cambio. Si bien yo no hice no hice un cambio drástico en su terapéutica, solamente a través de escuchar efectivamente al tutor pudimos dar un seguimiento, porque la tutora precisamente cambiaba de uno a otro tutor, porque solo querían hablar de eutanasia. Y si bien terminamos eutanasiándolo, fue la manera en la que se abordó al tutor y a la experiencia y al paciente lo que hizo realmente ser suficiente. Entonces, precisamente hablé de esto porque uno de los primeros puntos es escuchar efectivamente las necesidades, planteamientos y guiar al tutor, ¿no? Escuchar qué expectativas tiene, cuál es el motivo de consulta. Es bien importante que cuando los tutores hablan no los interrumpen, eso es bien importante. Una de las reglas que ustedes van a tener cuando comiencen a hacer es completamente válido no hacer medicina interna, pueden dedicarse a otras áreas. Pero cuando ustedes comiencen a hacer comiencen a hacer medicina interna, o sea, consultas, tengan post-its. A mí me funcionó muchísimo y uno de esos post-its o debería de ser, no interrumpir al tutor. Bien importante, siempre el tutor viene a ser escuchado. Entonces, el segundo post-it, estos que están aquí, ténganlos siempre como post-its. Son reglas importantes que hablan acerca de un método que se llama método Carver-Cambridge, que es un método de la Universidad de Cambridge para dar atención efectiva durante una consulta. Entonces, una vez que hayan escuchado adecuadamente al tutor y sepan qué es lo que está pasando, el motivo de consulta y todo esto, los miedos también, tutor, hagan preguntas con interés específicamente en esto. Por ejemplo, yo vengo a consulta porque no me llenaron adecuadamente. Vengo a quejarme porque yo pedí este juguito de 1 litro y me lo entregaron de 500. Entonces, si bien es esta queja, hay que escuchar qué más además de esto, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Hace cuánto fue eso? Las preguntas siempre deberán, una vez que se termine de escuchar al tutor, siempre deben de hacer preguntas con interés, guiadas a. Cuando nosotros tenemos una recepcionista adecuada, la recepcionista siempre se va a encargar de darles a ustedes la anamnesis y la reseña. Es decir, ¿qué edad tiene el perro? ¿Cómo es el perro? ¿Qué come? ¿Qué edad tiene? ¿Con quién juega? ¿Cuántos perros más tiene en casa? ¿Está o no castrado? Eso viene siendo como parte de la anamnesis y la reseña. Entonces, cuando ustedes escuchan, o sea, cuando entra el paciente
y el tutor a consulta, siempre preguntan, ¿cuál es su motivo de consulta? Hablen. O sea, el objetivo es invitarlos, hacerles una invitación a que hablen y ustedes escuchan completamente. Y después hacen preguntas con interés. Eso es. Cuéntenme un poquito más de su problema. ¿Hace cuánto vino? ¿Qué fue? ¿Era realmente lo que ustedes esperaban? ¿Le gustó el jugo? O sea, fuera de eso, ¿estaba adecuadamente bien el jugo? O sea, hagan preguntas en base al motivo de consulta. Y las preguntas de no interés, háganlas al final. Por ejemplo, nuevamente un paciente con tumores. Muy bien, cuénteme. ¿Cree que le duele? ¿Hace cuánto comenzó? ¿Creció? ¿Cómo lo toma usted? ¿Cree que en los últimos 3 días ha crecido? Cuénteme un poquito más acerca de su vida cuando era bebé. Cuando era bebé tuvo otro padecimiento. Ustedes van guiando todo esto a una manera de práctica y que no se sienta propiamente como un cuestionario. Que ya hagan las preguntas no esenciales al final. Es decir, ¿está castrada? No. ¿Qué come? Eso no tiene absolutamente nada que ver con la consulta. Y los tutores siempre se molestan cuando no a los tutores y a nosotros como pacientes, porque a nosotros también nos va a tocar ser pacientes, siempre nos va a molestar cuando el médico no se enfoque en el motivo de consulta. Eso siempre causa una molestia. Hay tutores que se molestan mucho, hay tutores que no. Entonces, bien importante que ustedes dejen esas preguntas para el final. ¿Qué come? ¿Está uno castrado? ¿Vacunas? Que no tienen nada que ver con la... Si bien pareciera no tener nada que ver con la consulta a ojos del tutor, para ustedes es bien importante poder saber si tiene o no vacunas, porque si tiene o no vacunas y el paciente viene por tics nerviosos y no tiene vacunas, pues uno de los diagnósticos presuntivos es moquillo, y entre otros, ¿no? Entonces, a esto siempre hay que ser escuchados y siempre hay que dar esa atención en base a mucha empatía y también mucho tiempo. Una consulta efectiva se da de 5 a 10 minutos, pero no es una consulta que realmente sea efectiva. Se dice o se tomó de esta manera, y esta información la tenemos por médicos humanos. Los médicos humanos siempre te van a atender como pan caliente. En 5 o 10 minutos ya te dieron tu diclofenaco y se acabó la situación. Bueno, esto no se va a transformar con ustedes. Denle tanto tiempo como necesiten ustedes para hacer la consulta, así sea que la consulta lleve 10 minutos o media hora. Obviamente no es lo mismo hacer una revisión que una primoconsulta. Y es bien diferente eso, ¿no? Una primoconsulta siempre denle tanto tiempo como ustedes necesiten, pero cuando es una revisión de 5 o 10 minutos, ahí sí los despachas porque el tutor le dijo, le va mejor, no está comiendo, hay que hacer esto, esto y esto, vamos bien, muy bien, se va a casa, se acabó. También depende de su dinámica de la veterinaria, ¿no? No es lo mismo darle una consulta de 1 hora cuando tienes a 20 personas esperando. Y eso también hay que comenzar o sea, hay que pensarlo y tomarlo en cuenta, pero siempre hay que darle tanto tiempo como sea necesario y que el tutor siempre se desenvuelva adecuadamente. ¿Tienen dudas sobre esto? ¿No? ¿Seguras? Yo sí, pero es más como